yo les expliqué, no encuentra reglamentación, solamente se reglamenta la huelga en los servicios esenciales, sí se ha establecido una forma de cómo se pueden resolver estos conflictos colectivos a nivel administrativo. Tenemos dos leyes, una ley nacional y una ley provincial. Las dos leyes son prácticamente iguales. A mí me gusta personalmente dar la ley de Santa Fe, porque estamos en Santa Fe y porque los conflictos colectivos en Santa Fe se resuelven con la ley 10.468, que es la ley de la creación del Ministerio de Trabajo, que en su momento decía Secretaría, actual Ministerio, que establece el proceso de resolución de conflictos colectivos. Pero la ley nacional es prácticamente igual, pero tiene órbita nacional, que bueno, en este caso nosotros tenemos la órbita provincial cuando hay conflicto colectivo. Con lo cual, lean una o lean la otra, diferencia puede haber entre algún plazo o alguna pequeña situación, la idea y los conceptos son más o menos los mismos. Ustedes van a ver que en el artículo 12 se establece, el capítulo 2 de la ley habla de conflictos colectivos. Los conflictos colectivos de trabajo que se produzcan en la provincia de Santa Fe, cuyo conocimiento sea de competencia del Ministerio de Trabajo, se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. Producido un conflicto colectivo, cualquiera de las partes, antes de recurrir a una medida de acción directa, debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo para someterse a la instancia de conciliación. Esta podrá igualmente intervenir de oficio. La Asociación Sindical de Trabajadores con personería gremial representativa de los trabajadores en conflicto es parte necesaria de este procedimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad cualquiera de las partes que pretenda tomar una medida de acción directa, por ejemplo una huelga, un lockout de la parte patronal, que bueno, no lo dimos, pero léanlo después las medidas de acción directa, cuáles son bastante simples. Cualquiera que vaya a tomar una medida de acción directa, igual está más apuntado a la parte sindical, debe primero comunicarlo al Ministerio de Trabajo y someterse a una suerte de conciliación. O sea, ¿qué hace el Ministerio? Cuando detecta la existencia de un conflicto de tipo colectivo, interviene y cita a las partes a una audiencia. Por eso aclara que el Ministerio puede intervenir de oficio. Puede ser, muchas veces, yo les explico, en la práctica, muchas veces la intervención del Ministerio la pide el sindicato, muchas veces la pide el empleador, o muchas veces sale directamente de oficio. Por ahí en el oficio son los casos más resonantes. Ustedes van a ver que, por ejemplo, a ver, un caso resonante actualmente fue el de Dow, que fue la planta de San Lorenzo que cerró. En esos casos suele intervenir de oficio el Ministerio de Trabajo, a los fines de generar un marco de conciliación a través de una audiencia. Artículo 14, artículo muy importante. Desde que la autoridad de aplicación tome intervención en un conflicto, y aún antes de que se someta al trámite obligatorio de conciliación, acá ya empezamos a ver el concepto de conciliación obligatoria. Hasta ahora no lo vimos, hasta ahora había una conciliación no de carácter obligatorio, sino un intento del Ministerio de Trabajo de que las partes medias lleguen a un acuerdo. Pero es importante saber que desde el momento que el Ministerio toma intervención, las partes están vedadas de tomar medidas que alteren o agraven la situación original del conflicto. Para el supuesto de que el incumplimiento de lo presentado en el párrafo anterior se produjera por parte del empleador y este consistiese en el cierre del establecimiento, los trabajadores tendrán derecho a recibir las remuneraciones que le hubiera correspondido si la medida no se hubiese adoptado. Todo ello sin perjuicio de las multas del artículo 41 y 42. Para el caso de la medida adoptada por el empleador consistiese en la suspensión o rescisión de uno o más contratos de trabajo o en la modificación de las condiciones de labor, el incumplimiento de lo previsto en el primer párrafo de este artículo dará derecho a los trabajadores afectados a percibir la remuneración que les hubiese correspondido de no haberse adoptado la medida sin perjuicio de la aplicación de las acciones establecidas en el párrafo precedente. ¿Qué es lo que nos dice el 14? Es muy sencillo. Lo que nos está diciendo es, cuando el Ministerio toma intervención, ¿qué es tomar intervención? Que cita una audiencia, toma conocimiento del hecho, cita a las partes, no se pueden tomar medidas que agraven el conflicto. O sea, las medidas que se tomaron están, pero se tiene que abstenerse de tomar medidas que agraven la situación. Vamos a un ejemplo. Si la empresa decidió despedir a 5 o 6 trabajadores, 10, 15, o decidió cerrar el establecimiento, lo que fuere,
tiene que abstenerse de tomar. Si yo eché 10 trabajadores, no puedo, después que tomó intervención el ministerio, echar 5 más. ¿Estamos? O no puedo, si eché 10 trabajadores, cerrar la planta después. Mientras interviene el ministerio, las partes están vedadas, ninguna de las partes, de tomar alguna decisión que agrave la situación original de conflicto. Las dos partes. Y recordemos que no estamos en conciliación obligatoria, estamos en el trámite de conciliación, si se quiere, voluntaria. Artículo 15. Desde el dictado de la resolución mediante la cual se somete el conflicto colectivo al trámite obligatorio de conciliación o de arbitraje, las partes deben retrotraer la relación y situación laboral del estado que se encontraba antes de la iniciación del conflicto. Acá ya vemos lo que es el artículo 15, la conciliación obligatoria. Muy importante este artículo. ¿Qué es la conciliación obligatoria? Que ustedes lo van a escuchar muchas veces, que el ministerio dictó la conciliación obligatoria. El dictado de la conciliación obligatoria implica que la situación por la cual se dio el conflicto debe retrotraerse al estado anterior del conflicto, por lo menos durante el tiempo que dure el trámite de conciliación obligatoria. Siendo el ejemplo siguiente: la empresa despidió a 3 trabajadores, el sindicato decretó una huelga, se intentó una mediación, no funcionó, dictado de conciliación obligatoria. El sindicato debe automáticamente levantar la huelga y la empresa automáticamente debe reincorporar a los trabajadores mientras dura el trámite de conciliación obligatoria. Mientras dura el trámite de conciliación obligatoria. O sea, se retrotrae todo a la situación original previa a la generación del conflicto colectivo. Artículo 16. Durante el trámite obligatorio de conciliación o de arbitraje, las partes deberán abstenerse de modificar o alterar las condiciones de trabajo o interrumpir su prestación. Si el incumplimiento lo produjera el empleador mediante las acciones previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo 14, este será pasible de la sanción allí prevista. Si el incumplimiento fue producido por los trabajadores y consistiese huelga o disminución voluntaria de la producción por debajo de los límites normales, traerá aparejado para esto la pérdida del derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al periodo de cesación o reducción del trabajo. Si bien el artículo 14 no hablaba de cuando los trabajadores adoptaran medidas que agravaran el conflicto, ya en el 16, en la conciliación obligatoria, lo pone expresamente. O sea, en el 14 dice, ninguna parte tiene que hacer, una vez que intervino el ministerio, tomar medidas que agraven el conflicto. Pero ya en la conciliación obligatoria expresamente dice que si son los empleadores los que toman estas acciones, aplicamos lo que dice el 14. Si son los trabajadores que o bien no van a trabajar a través de una huelga o disminuyen la producción, van a perder las remuneraciones que referidas a estos periodos. ¿Por qué? Porque hay una conciliación obligatoria. Al haber una conciliación obligatoria, es obligatorio concurrir al Ministerio de Trabajo a buscar una solución a ese conflicto. Ahora bien, ¿necesariamente una conciliación obligatoria va a derivar en un conflicto solucionado? No. Si bien es lo que sucede en la mayoría de las veces, porque de alguna manera lo que hace el Estado es decir, vengan las partes acá y acá no se va nadie si no hay una solución, pero en la teoría puede pasar que no haya una solución. ¿Qué es lo que dice? Quiero leer directamente cuando el 18. El 17 habla de que es obligatorio para las partes ir a la conciliación y si no le pueden aplicar multa, sanción y ser conducido por la fuerza pública. El 18, cuando la autoridad de aplicación no logre adherir a las partes, queda facultada a proponer fórmulas conciliatorias, disponer que se practiquen averiguaciones, recabar asesoramiento de reparticiones públicas o privadas y en general, ordenar cualquier medida que tienda al más amplio conocimiento del diferente. Si las fórmulas conciliatorias propuestas o sugeridas no fueran admitidas y el caso no se tratase de los que deban someterse a arbitraje obligatorio, las partes serán invitadas a dirimir la cuestión a través del arbitraje. No aceptado el ofrecimiento, la autoridad de aplicación podrá dar a publicidad un informe que contendrá las causas del conflicto, un resumen de las negociaciones y de la fórmula de conciliación propuesta, y el órgano o las partes que la propuso y quien entre estas últimas lo aceptó o lo rechazó. ¿Qué quiere decir? Que si no llega, primero el ministerio sienta las partes y dice, bueno, a ver, traten de buscar un acuerdo.
Si las partes no llegan a un acuerdo, el Ministerio presiona para que lleguen a un acuerdo y propone soluciones alternativas, incluso muchas veces con ayuda del mismo Estado, que es parte del Estado, a través de alguna situación que por ahí favorezca a la empresa en pos de lograr una mejora en la situación, o que se reincorporen los trabajadores, etcétera, etcétera. Se busca algo que de alguna manera deje las partes un poco conformes y se pueda volver atrás en determinadas situaciones. Pero puede pasar que no haya acuerdo, y si no hay acuerdo, no es que está obligado sí o sí la empresa a acordar con el sindicato. El ministerio llega un momento donde dice, bueno, hasta acá llego yo publico qué fue lo que pasó, cuáles las soluciones que se propusieron, quiénes la propusieron y quién no aceptó. Y termina. Artículo 20. De que la autoridad de aplicación dicte resolución sometiendo el conflicto colectivo al procedimiento obligatorio de conciliación hasta que finalice este, no podrá mediar un plazo mayor de 15 días, el que podrá ser prorrogado por única vez por un lapso igual mediante resolución fundada. ¿Qué quiere decir? Que la conciliación obligatoria dura nada más que 15 días, con posibilidad de extenderse 15 días más como por una sola vez. Si la conciliación obligatoria termina, todo lo que se había retrotraído al estado inicial, por lo establecido en el artículo 15, vuelve al estado posterior. O sea, ese retroceso termina y vuelve todo a la medida que generó el conflicto. Si había despido, los despidos se van a hacer operativos. Si había un cierre de establecimiento, quedará cerrado el establecimiento. Hasta acá es lo que es resolución de conflictos colectivos. Y por temas importantes a saber, ¿cuál es la función del Ministerio? ¿Qué pasa desde que el Ministerio toma intervención? ¿Qué es la conciliación obligatoria y para qué está? Esos son los puntos principales que tienen que saber. Estamos hablando de 6-7 artículos, no más. Arbitraje no lo vamos a dar, que es todo lo que sigue después. Pero sí es importante que sepan el procedimiento de resolución de conflictos colectivos. ¿Quedó alguna duda respecto a esto? No, profe, las paritarias, profe, cuando se habla de paritarias, ¿sería alguna de estos? No. No. Las paritarias se dan, las comisiones paritarias son negociaciones colectivas, no son conflictos colectivos. Esto es conflicto colectivo, el otro es negociación colectiva, que muchas veces puede ocurrir que las situaciones se fusionen o se mezclen, porque muchas veces ustedes saben que en una negociación paritaria quizá no hay acuerdo, y si no hay acuerdo termina en una medida de acción directa, en una huelga, y puede intervenir el Ministerio y dictar la conciliación obligatoria y vuelve todo de vuelta a unirse. Se pueden fusionar, pero técnicamente una comisión paritaria es una comisión con igual cantidad de miembros de la parte empleadora, con igual cantidad de miembros de la parte sindical, que negocian. Últimamente, básicamente, todo el tiempo es una cuestión salarial, están para otras cosas también, pero negocian cuestiones de actualización de salario, y si llegan a un acuerdo, se homologa y empiezan a regir las nuevas escalas salariales. Esto es otra cosa, esto es ya cuando hay alguna medida de acción directa por parte de la empresa o por parte de los trabajadores, y ahí se mete el sindicato. O bien la empresa cierra, echa gente, suspende, o el sindicato directamente decreta algún tipo de medida de acción directa, huelga, paro, o cierra la planta, no deja entrar gente a la planta, lo cual no es legal, pero pasa. Y en ese caso interviene el Ministerio y se sustancia el proceso de intervención del Ministerio de Trabajo a través de estos artículos de la Ley 10.468. Genial, gracias. Profe, una consulta. No me quedó claro el artículo 18. Cuando Sí. no hay acuerdo, ¿el ministerio qué es lo que hace? ¿O cómo? El Ministerio no quiere imponer y no puede imponer una solución. Ni quiere ni puede. Entonces, ¿qué es lo que busca primero el Ministerio? El Ministerio primero sienta a las partes en una mesa de negociación y dice, muchachos, pónganse de acuerdo, busquen algo que les sirva a las dos partes. Si no llegan a ese acuerdo, digamos, en una discusión
mano a mano entre las dos partes, el ministerio lo que hace es interviene proponiendo el ministerio ya una solución. Que no es lo que quiere inicialmente el ministerio. El ministerio quiere que el acuerdo salga directamente de las partes. Ahora, si no se están logrando poner de acuerdo las partes, el ministerio trata de imponer algún tipo de solución que pueda proponer, no imponer, propone alguna solución para que las partes puedan resolver este conflicto. Para poder llegar a eso, puede solicitar ciertas averiguaciones, porque, por ejemplo, si la empresa dice, no puedo pagar más los sueldos de estos 10 personas que tuve que echar porque no me dan los números, y puede que el ministerio diga, bueno, a ver, si no te dan los números, por favor, quiero ver, traeme acá todos los balances, que quiero estudiar por qué no te dan los números. No, porque nos aumentó la importación de tal producto un 300%. Bueno, tráeme las facturas de hace 3 años y las facturas actuales a ver cómo te cambió el producto tal. Como para ver si lo que está diciendo la empresa tiene un sustento o no tiene un sustento. Lo que dice es que el ministerio puede solicitar la información que sea necesaria para tratar de resolver el diferendo. En la práctica, el ministerio y el Estado colaboran e intentan buscar una solución. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no significa que sea real, es una situación hipotética. Suponiendo que la empresa dice, no, y no me puedo porque tengo un problema con, le debo al Estado 100 millones de pesos que me pusieron con intereses, con esto, con lo otro, y con eso no puedo, y me están ejecutando y no puedo pagar, con la ejecución no voy a poder pagar los salarios. Y bueno, puede que el ministerio cite al Estado a través del representante de Hacienda del Estado y le diga, miren, hay que tratar de crear un plan para no asfixiar a esta empresa. Entonces, si usted le dan un plan de pago de 100 cuotas, la empresa se comprometería a retomar a los trabajadores. Entonces se busca alguna negociación con la intervención del Estado para que por ahí darle algún beneficio de tipo fiscal a través de un convenio a la empresa, los fines que la empresa pueda comprometerse a tomar a todos los trabajadores que había despedido. Reitero, es una situación hipotética, no necesariamente real, pero para que ustedes entiendan cómo interviene el ministerio. Puede pasar también, porque ha pasado, que se cita al Estado, a un intendente o se cita gente del Ministerio de la Producción, y dice, no, mire, el Estado no puede hacer lo que está pidiendo la empresa. No puede perdonarle tanta deuda, ni puede darle un plan especial, lo que podemos ofrecer es tal cosa, si alcanza bien, si no alcanza más que esto no podemos. No es que todo tan fácil, la empresa siente y dice, bueno, perdónenme las deudas y tomo a los trabajadores de vuelta. No, no funciona así. Pero lo que yo dije al principio, son ejemplos de cosas que pueden llegar a darse, o puede el Estado, incluso se puede citar a alguna entidad privada, que un banco dice, bueno, yo estoy dispuesto a otorgar tal préstamo, con tal aval, y el Estado o el banco estatal puede dar tal préstamo para que la empresa no se caiga. Vuelvo a lo mismo, son todas situaciones hipotéticas que se podrían dar a los fines de resolver un conflicto colectivo. Perfecto, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Si no hay más dudas con un conflicto colectivo, ya directamente vamos a pasar a lo que Profe, es... perdón, Sí, yo justo entré un poquito más tarde y no sé si lo bien. dijo, no Sí. pretendo que me lo explique todo demasiado, pero ¿qué pasa si no lo cumplen? Por ejemplo, la empresa promete que si le perdonan las deudas, va a recontratar a sus empleados. ¿Qué pasa si después no lo recontrata? Normalmente esos convenios tienen cláusulas que en caso de incumplimiento se cae todo el convenio y le van a ejecutar todas las deudas. No, en general no se condonan deudas. Pero, por ejemplo, se da un plan de pago más beneficioso para la empresa, queda claro que si en general lo va a recontratar porque el acuerdo no va a ser operativo, sino, pero que si, por ejemplo, despide trabajadores mientras dure el plan de pago, queda sin efecto, se cae el plan de pago y se puede ejecutar el convenio entero. Hay cláusulas que se ponen en los acuerdos como para que la empresa esté atada, si se quiere, jurídicamente. Pero claro, ahí está, pero después si no, no hay una sanción estatal o legal. No va a ir nadie preso, o sea, ni tampoco
va a haber una sanción estatal, lo que sí se va a caer ese acuerdo y por incumplimiento, que muchas veces pasan, se caen acuerdos tanto en lo individual como en lo colectivo. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Bien. Bueno, vamos a ver un poco lo que es riesgo de trabajo. Además está decir que riesgo de trabajo es un tema sumamente complejo, bastante difícil, complejo desde todo punto de vista, pero bueno, uno trata, desde la postura que la cual yo adopto a los fines del dictado de clases, de que ustedes entiendan y se ubiquen en un concepto general de lo que es ley de riesgo de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hacer un análisis pormenorizado de la ley de riesgo, porque esto daría ni siquiera para una clase, sino daría para 20. Pero sí para que ustedes entiendan bien qué es la ley, para qué está, cómo funciona, los aspectos principales. Después, hay un sinnúmero de situaciones muy complejas, pero que no van a ser dadas en este curso, porque no es un curso para abogados, sino que es un curso para administrador de la empresa y contadores. Entonces, tienen que entender los lineamientos principales de esta ley, los cuales no son fáciles. Y no nos vamos a poner a ver las fórmulas, etcétera, etcétera, sino ver, vamos a hablar de tal es una indemnización tarifada, tal no, tarifada es que lleva una fórmula, con un índice, pero no nos vamos a poner a explicar el por qué el índice, por qué la fórmula, si no esto no termina nunca, y me queda una sola clase, y además necesito que ustedes entiendan lo principal de esta ley. ¿Estamos? Dicho esto, comenzamos. Nosotros, cuando empezamos a ver este curso, en relación a enfermedades o accidentes, lo que hablamos y dijimos es que había dos regímenes. Uno era lo que era accidentes y enfermedades de tipo inculpables, y accidentes y enfermedades del trabajo, llamados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Que un accidente o una enfermedad recaía en uno o recaía en otro sistema, pero nunca podría estar en los dos al mismo tiempo. O se tiene un accidente de trabajo, o se tiene un accidente inculpable. No es que, también voy a saber que mi hijo me abrió una puerta. Bien, perdón, interrupción. O se tiene uno o se tiene el otro. No podemos decir, pero este accidente es de trabajo, pero al mismo tiempo es inculpable. Es uno o el otro. ¿Estamos? Entonces, siempre yo uso la forma para que ustedes se den cuenta por la negativa. ¿Cuál sería la forma con la negativa? Si no es accidente de trabajo, si no está dentro de las contingencias cubiertas por la ley de riesgo de trabajo, es inculpable. O sea, si yo no logro introducir ese accidente o esa enfermedad dentro de las contingencias que cubre la ley de riesgo, es inculpable. Los tratamientos son totalmente distintos. Como vamos a ver, ustedes ya saben lo que pasa en accidente y enfermedad inculpable. Ahora vamos a ver lo que pasa en accidente o enfermedad profesional, que no tiene mucho que ver. Dicho esto, comenzamos por qué. Por cuáles son los objetivos que tiene la ley del riesgo de trabajo. Y el primer objetivo que tiene la ley de riesgo de trabajo es la prevención. Y decimos por qué la prevención, porque es el deber más importante que recae sobre los sujetos que son parte de esta ley. Llámese empleador, llámese trabajador y llámese aseguradora de riesgo de trabajo o ART. Todas estas partes tienen el deber de cumplir con la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores, ¿cómo lo tienen que hacer? Cumpliendo la normativa que le imparte la Ley de Higiene y Seguridad, utilizando los elementos de protección que le provee el empleador, cumpliendo los cursos establecidos que le dicta la aseguradora,
el empleador debe brindar los elementos de seguridad, debe adaptar el espacio laboral a lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, y la RT debe controlar que el empleador cumpla con todo lo establecido precedente, debe asimismo verificar que está todo de acuerdo a la legislación de higiene y seguridad en el trabajo. Pero lo importante es que el primer objetivo que tiene esta ley es prevenir. O sea, lo que queremos es que no ocurra el siniestro. Eso es lo primero. Ahora, todos sabemos que por más prevención que se haga, muchas veces ocurre igual el siniestro. Entonces, si bien con la prevención bajamos la siniestralidad, no la eliminamos. Y el siniestro ocurre. Ocurrido el siniestro, lo que va a tener como segundo objetivo que va a tener la ley es brindar precisamente el tratamiento al trabajador a través de prestaciones. O sea, le va a dar prestaciones al trabajador. ¿Qué tipos de prestaciones le va a dar al trabajador? De dos tipos: prestaciones en especie y prestaciones dinerarias. Prestaciones en especie, ¿qué son? Le va a dar los medicamentos, la ortopedia y los tratamientos médicos que sean necesarios a los fines de lograr una mejora en la salud del trabajador. O, si se quiere, una curación de la lesión que haya tenido, la enfermedad que haya padecido. Y las prestaciones dinerarias tienen por objeto, estas prestaciones que se van a ir abonando, de suplir el salario que percibía el trabajador por la imposibilidad del mismo de presentarse a realizar sus tareas. Esto va a ser abonado por la aseguradora de riesgo de trabajo, que es el equivalente a lo que el trabajador percibía en carácter de remuneración. Tercer objetivo que va a tener la ley es la recalificación laboral. ¿Qué quiere decir? Primero traté de prevenir. Si no previne, le di el tratamiento que sea necesario. Tercero, una vez finalizado el tratamiento, voy a tratar de recalificar laboralmente al trabajador. Si por alguna razón queda algún tipo de secuela o algo, yo tengo que recalificarlo y tratar de reinsertarlo al trabajador en el lugar que corresponda dentro del establecimiento. Y no solo reinsertarlo, debo rehabilitarlo y recalificarlo laboralmente. Por último, el último objetivo que va a tener la ley es la indemnización. Una vez que pasé por todos estos pasos e igualmente quedó algún tipo de secuela en el trabajador, va a tener que ser pagada esa secuela por parte, en principio, de la aseguradora a través del pago de una indemnización dineraria, que no tiene nada que ver con la prestación dineraria que vimos antes. Esto ya es una indemnización que va a donarse en virtud del porcentaje de incapacidad que le quede al trabajador una vez transcurridos los tratamientos que vimos previamente. O sea, la ley tiene 4 objetivos primordiales: prevenir, el segundo es rehabilitar y dar prestaciones, recalificar y por último indemnizar. Estos son los objetivos principales que tiene la ley de riesgo de trabajo. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Los sujetos son el empleador, como vimos, el trabajador y las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son empresas aseguradoras bajo el formato de sociedad anónima, que tienen que cumplir una serie de requisitos y que están sometidas a el Contralor de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguro de la Nación, en un doble Contralor. Dicho esto, tema más que importante, la ley de riesgos, tema esencial. ¿Cuáles son las contingencias que cubre la ley de riesgo de trabajo? Las contingencias que cubre la ley de riesgo de trabajo son 3. Vamos a ver la primera. Por favor, atención a este tema porque es esencial.
porque la contingencia que cubre la ley de riesgo es lo que nos determina qué va a tomar el sistema de ley de riesgo de trabajo y cuál es lo que va a excluir y va a pasar al sistema de enfermedad, accidente inculpable que está en el artículo 208-213 de la ley de contrato de trabajo. Primera contingencia que establece la ley es lo que llamamos accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Lo mismo que el concepto accidente es equivalente en lo que es accidente inculpable, es todo hecho súbito y violento que produce un menoscabo en la aptitud física o psíquica del trabajador, en la salud psíquica o física del trabajador. Pero le agregamos lo siguiente: por el hecho o en ocasión del trabajo. O sea, accidente de trabajo es todo hecho súbito y violento que produce un menoscabo en la salud física y psíquica del trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo. Lo anterior no hace falta que lo comentemos, ya lo vimos. La pregunta es, ¿qué es por el hecho o en ocasión del trabajo? Por el hecho implica una causalidad directa entre la prestación que realiza el trabajador y el daño. O sea, yo tuve el accidente por estar haciendo el trabajo para el cual fui contratado. Si yo tengo que cortar con una sierra y me corto un dedo, es por el hecho del trabajo. Si yo estoy colgando un afiche del local y me caigo, es por el hecho del trabajo. Si yo estoy martillando un clavo armando un mueble y me pego en el dedo, la lesión es por el hecho del trabajo. Por el hecho del trabajo no genera mayores dificultades, o sea, mi accidente se produce por estar haciendo el trabajo para el cual fui contratado. Pero también existe el accidente en ocasión del trabajo. ¿Qué es el accidente en ocasión del trabajo? Es aquel accidente que no presenta un nexo causal directo entre la tarea para la cual fue contratada, sino que ocurre por la circunstancia de estar trabajando. Por ejemplo, si yo, mientras estoy trabajando, entran a robar y en el robo disparan y me pegan un balazo, eso es un accidente de trabajo en ocasión de trabajo, no por el hecho. O sea, no tengo el accidente por el trabajo que hago, sino que el accidente se produce en ocasión del trabajo. En cualquiera de las dos circunstancias es lo mismo, es una contingencia cubierta. Lo que ha buscado la ley es, en este caso, evitar que se generen dudas en situaciones de decir, pero la persona se lesionó no mientras estaba trabajando, se lesionó cuando estaba trabajando, por circunstancias ajenas. Si se lesionó en ocasión del trabajo, es accidente de trabajo. Ahora bien, ha habido siempre una discusión, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo tengo un ACV mientras estoy trabajando? ¿Debe ser cubierto debe ser contingencia cubierto o no? Eso generó una discusión. Yo resumo algún criterio, el cual comparto, resolución es, va a ser cubierta en tanto y en cuanto va a ser cubierto todo accidente que no hubiera ocurrido de no haber estado el trabajador prestando servicio. ¿Qué quiere decir? Que si el accidente, el ACV, le hubiera pasado igual en la casa que habiendo estado en la empresa, no debe ser cubierto. Ahora, si un accidente, saquemos ACV, se le produjo a la persona, pero si hubiera estado en la casa, no le hubiera ocurrido, y si le ocurrió por haber estado en la empresa, eso sí va a ser accidente de trabajo. Eso es lo que nos va a permitir distinguir situaciones que nos generan dudas y decir, pasó esto durante el trabajo, ¿lo debe cubrir la ley de riesgo de trabajo o no lo debe cubrir? ¿Lo cubre la aseguradora o no? Y si el hecho le hubiera pasado igual en la casa, no. Porque muchas veces se discute si el ACV es producto por ahí de una discusión acalorada que tuvo la persona con alguien del establecimiento, con un cliente o lo que fuere. O por un susto, puede ser un problema coronario. Si la persona no hubiera tenido ese susto en el trabajo y hubiera estado en su casa acostada mirando el partido, no se hubiera muerto. Entonces, bueno, importante para distinguirlo es saber si eso le hubiera ocurrido igual en la casa, porque era una situación que ya se venía dando,
Y bueno, no va a ser cubierto por la ley de riesgo. Ahora, si se dio por haber estado trabajando, sí. Desconecto y vuelvo a conectar.